Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de la fonología, fonemas consonánticos y fonemas vocálicos del español. En palabras simples, la fonología es la ciencia de la lingüística que estudia el sonido de la voz. Es una ciencia que trata de los fonemas en relación a la función que desempeñan en una lengua. El fonema es la unidad sonora. El fonema es la menor unidad sonora del sistema fonológico de la lengua. El fonema es la unidad son El fonema es la menor unidad sonora del sistema fonológico de la lengua. Los sonidos que cumplen una función diferenciadora se consideran fonemas. En castellano existen 24 fonemas, 5 vocálicos y 19 consonánticos. En los fonemas consonánticos tenemos A. En los fonemas consonánticos En los fonemas consonánticos tenemos A. A. En los fonemas consonánticos tenemos A, B, C, Ch, D, F, G, J, K, L, Y, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W. En los fonemas consonánticos tenemos A, B, C, Ch, D, F, G, J, K, L, Y, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y y Z. Y fonemas vocálicos. Se clasifican en vocales anteriores I, E, centrales A. Se clasifican en vocales anteriores I, E, centrales A y posteriores O, U, por el modo de articulación. Los fonemas vocálicos se clasifican en vocales cerradas I, U, medias, E, O y abiertas A. En definitiva, los fonemas vocálicos en español tienen dos alófonos en distribución complementaria. Uno nasal, que ocurre cuando la vocal se produce entre pausa y consonante nasal, y entre dos consonantes nasales. Otro oral que aparece en el resto de casos. Y otro oral que aparece en el resto de casos. Los rasgos fonéticos se agrupan en diferentes categorías de acuerdo con clases naturales de segmentos que se distinguen gracias a esos rasgos. Rasgos principales, rasgos laringales, rasgos de modo de articulación y rasgos de punto de articulación. Existe una amplia clasificación de los fonemas consonánticos. Por ejemplo, dentro del punto de articulación,
Se refiere a los puntos que tocan las articulaciones al momento de emitir o articular un fonema. Por ejemplo, bilabial MP, MP, donde se toca labio con labio. Labiodental F, 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 donde los incisivos superiores se tocan con el labio inferior. F, F. Vemos un ejemplo de un comediante de stand-up. Vemos un ejemplo de un comediante de stand-up. Dentro de la clasificación de los fonemas consonánticos, dentro de la clasificación de los fonemas consonánticos, dentro de la clasificación de los fonemas consonánticos, tenemos el modo de articulación, la forma en la que el aire sale rozando los articuladores nasales. M, N, ñ, M, N, ñ, M, N, ñ. Como se puede observar, pasa por los órganos nasales, es decir, la nariz. El aire apenas roza los órganos nasales. M, N, L, 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 L. Miren, L, L, no hay ningún cambio. Pero miren, si decimos M, N, N, sentimos cómo el aire roza la nariz. Y laterales. L, el L, L, L. El aire sale por los lados de la boca. L. Un modo de articulación lateral. L. El aire sale por los lados de la boca. L, L. También tenemos la acción de las cuerdas. Durante la fonación, las cuerdas vocales pueden vibrar o no vibrar. Las cuerdas vibran. Acción de las cuerdas. También tenemos la acción de las cuerdas. Durante la fonación, las cuerdas vocales pueden vibrar o no vibrar. Si las cuerdas vibran, se llaman fonemas sonoros. Y si las cuerdas no vibran, se denominan sordos. Si las cuerdas vibran, se llaman fonemas sonoros. Si las cuerdas no vibran, se denominan fonemas sordos. En los sonoros tenemos a los vocálicos. A, en los sonoros tenemos a los vocálicos. A, E, I, O, U. En los consonánticos tenemos B, D, G, L, Y, M, N, Ñ, R, R. En los consonánticos tenemos B, D, G, L, Y, M, N, Ñ, R, R.
En los sordos o silicientes, donde las cuerdas no vibran, tenemos a P, T, K, F, X o X, S, J, CH, che. También tenemos la clasificación de los fonemas o sonidos del lenguaje según la acción del velo del paladar y la pared nasofaringea. Según la acción, según según la acción del velo del paladar y la pared nasofaringea. Tenemos oclusivas orales, o sea, de unión, A, E, I, O, U, B, D, G, L, Y, R, R, P, T, K, F, X, S, J, CH, che. Y oclusivas nasales de separación, N, M, N, M, N, 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 M, N. Oclusivas nasales de separación, N, M, N. La acción del velo paladar se origina en los fonemas orales. Al elevarse el paladar blando o el velo del paladar y producir un cierre, el aire solo puede salir por la boca. Se originan los fonemas orales. Al elevarse el paladar blando o el velo del paladar, se llega a producir un cierre del aire que solo puede salir por la boca. En los fonemas nasales se produce cuando el velo se mantiene bajo y el aire puede salir por la nariz, por lo que al descender el velo del paladar se deja abierta la entrada a la cavidad nasal lo cual obliga al aire a salir por las fosas nasales. En los fonemas nasales se producen cuando el velo se mantiene bajo y el aire puede salir por la nariz, por lo que al descender el velo del paladar se deja abierta la entrada a la cavidad nasal, obligando al aire a salir por las fosas nasales. Tenemos la acción de los labios. La colocación de los labios influye solamente al articular los fonemas vocales. La colocación de los labios influye solamente al articular los fonemas vocales, lo que permite distinguir entre vocales labiales como la A, E, I y las vocales deslabializadas y las vocales deslabializadas y las vocales deslabializadas como lo son O, U. Hablando de los fonemas vocálicos, hagamos una breve introducción a los alófonos. Hablando de los fonemas vocálicos, hagamos una breve introducción a los alófonos. Un alófono es un sonido propio de la pronunciación de un fonema,
que puede variar según su posición en la palabra o en la sílaba y en relación con los sonidos vecinos. Aún sigue considerándose el mismo fonema. Miremos algunos ejemplos. En I, alto, interior, vocálico, no consonántico, difuso, agudo. Su grafía es I o Y. Tiene dos alófonos, con I con aquella tilde y la I normal. Miremos algunos ejemplos de fonemas vocálicos. Tenemos a la I, cuya pronunciación es alto, interior, vocálico, no consonántico, obviamente, difuso y agudo. Su grafía es I o Y. Tiene dos alófonos, con I con aquella tilde encima y la I normal. Seguimos con la E, con una pronunciación medio, anterior, vocálico, no consonántico, denso, agudo. Seguimos con la E, cuya pronunciación es media, no consonántica, denso y agudo. Su grafía es E. Tiene dos alófonos, la E con aquella viñeta encima y la E normal. Seguimos con la A, pronunciación baja, central, vocálica, no consonántica y densa. Su grafía es A. Tiene dos alófonos que se expresan de esta forma. A con aquella viñeta encima y A normal. Tenemos O, pronunciación medio, superior, vocálico, no consonántico, denso y grave. Su grafía es O. Tiene dos alófonos que también muestran la virgulina en una O y en la otra no. Y por último la U, con una pronunciación alta, posterior, vocálico, no consonántico, difuso y grave. Su grafía es U. Tiene dos alófonos, donde se presenta la U de una manera más particular y la U normal. El uso de los corchetes nos indica que no es un fonema, sino una versión más detallada del fonema que se llama un alófono. Los corchetes que se muestran nos indican que no es un fonema, sino una versión más detallada del fonema, que se llama un alófono. Y bueno, para concluir, algunos ejemplos. Y bueno, para concluir, algunos ejemplos con alófonos. Empecemos por la L, antes de dentales. Alto, alto, alto. ¿Pueden observar el alófono? Seguimos. Aldea. Aldea, aldea. El sonido sale por los laterales al decir aldea, 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 aldea. Observemos el alófono.
Seguimos con la S, que sonaría como una Z antes del fonema sonoro. Seguimos con la S, que sonaría como una Z antes del fonema sonoro. Mismo, mismo, mismo. Y desde, des, el sonido de una Z. Desde. Pueden observar el alófono presente en las palabras que se encuentran en corchetes. Y finalmente tenemos a la N, la cual se caracteriza por tener una mayor variedad de alófonos. Empecemos con la N como M. Hablemos de un pato. La frase un pato. Un pato. Antes de bilabiales. Un pato. Un pato. La N antes del labio dental. Un foro. Un foro. Un foro. La N antes de dentales, que como se puede observar tiene un alófono diferente. Punto, 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 pum, pum, punto, punto. Y la N antes de alveopalatales. Y la N antes de alveopalatales. Y la N antes de alveopalatales. Mancha, 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 mancha. ¿Se puede observar el alófono? Y bueno, con esto se concluiría esta pequeña conceptualización de fonemas consonánticos, fonología. Bueno, con esto concluiríamos esta pequeña conceptualización de fonología, fonemas consonánticos y fonemas vocálicos. Espero que sea espero que se haya comprendido y les haya servido y les haya servido dicha información recolectada. Agradezco su atención, hasta luego. Agradezco su atención, hasta luego. Agradezco su atención, hasta luego.